Miré la grieta en la pantalla de mi dispositivo portátil, las coordenadas encriptadas parpadeando rápidamente. Esto podría ser el golpe que nos sacara de este agujero existencial, o el trabajo que nos mataría a todos aquí, en la periferia. Realmente no había mucha diferencia. La voz de la capitana Sky llegó a través del auricular. Estamos quemando combustible solo por estar aquí parados. Gruñí en señal de aceptación. Nuestra nave, la astilla oxidada, tenía un nombre muy acertado, mantenida junta con parches y oraciones. Un movimiento en falso, y seríamos escombros espaciales. Coordenadas recibidas, respondí. Prepárense para el salto en 10. El resto de la tripulación estaría reunido en el comedor, esperando. Podía imaginar sus caras. Kai, nuestra piloto toda negocios y bordes afilados. Doc, que te vendaría tan pronto como te dispararía, dependiendo de su humor. Rhea, el músculo que recogimos después de ese fiasco en Ganam. Y Sek, nuestro residente mago de la tecnología, probablemente ya intentando descifrar la encriptación. Avancé por los corredores. La nave gemía a mi alrededor, un recordatorio constante de nuestra precaria existencia. Cuando entré al comedor, la conversación se apagó. Bueno, Wrecker, gruñó, limpiando su rifle de pulsos con precisión metódica. ¿Tenemos un rumbo o no, Jackson? Arrojé el dispositivo portátil sobre la mesa. Tenemos algo. Si vale la pena. Esa es la pregunta. Zeke agarró el dispositivo. Oh, esto es bueno, capitán. Triple encriptación. Donde sea que lleve esto, alguien no quiere que sea encontrado. Lo que significa que es valioso, dijo Sky, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Oh, mortal. Doc se recostó en su silla. Probablemente ambas. ¿Estás seguro de esto, Jackson? Preguntó Doc. Estamos funcionando con las reservas al mínimo. Recorrí con la mirada a cada uno de ellos. Esta tripulación no eran amigos, pero eran supervivientes y confiaban en mis instintos. La mayoría de los días, eso era suficiente. ¿Seguro? Dije, la decisión tomada. Sek, ¿cuánto tiempo para descifrarlo? Dame 2 horas, quizás menos. Sky, traza un curso a estas coordenadas. Recité una serie de números. Nos llevará a la zona general. Ajustaremos una vez que Jake descifre el resto. A la orden, capitán, dijo Sky dirigiéndose ya al puente. El resto de ustedes, prepárense para un despliegue extendido. No sabemos a lo que nos enfrentamos, así que empaquen lo pesado. Mientras la tripulación se dispersaba, Rhea se quedó atrás. He estado oyendo rumores, Jackson. Algo sobre un templo precursor en la oscuridad. ¿Crees que esto está relacionado? Sentí un escalofrío. Esos rumores también me habían llegado a mí, siempre acompañados de cuentos de locura y muerte. Esperemos que no, murmuré, por el bien de todos. Solo en el comedor, desplegué el inventario de la nave en una consola maltratada. Munición, baja, combustible, crítico, comida, apenas suficiente para una semana, suministros médicos. Ni siquiera quería pensarlo. Esto tenía que salir bien. Nos estábamos quedando sin opciones. Mientras la astilla oxidada entraba en el espacio FTL con un temblor, me permití un momento de duda. La periferia exterior estaba llena de restos de naves cuyos capitanes habían tomado un riesgo demasiado. Colonias enteras tragadas por el vacío, sus restos limpiados por carroñeros como nosotros. Pero no éramos como los demás, éramos supervivientes. Los antiguos altavoces de la nave se activaron. «Curso trazado, capitán», anunció la voz de Sky. «Tiempo estimado a la zona objetivo, 36 horas». Acusé recibo del mensaje y luego me dirigí a mis habitaciones. El sueño sería escaso en los próximos días y necesitaba estar alerta. Mientras yacía en mi litera, el zumbido persistente de los motores una nana familiar, mi mente vagó,
hacia las coordenadas encriptadas. ¿Qué encontraríamos al final de esta búsqueda imposible? ¿Riquezas más allá de lo imaginable? ¿O horrores que nos harían desear no haber salido nunca del puerto? Mientras el sueño me reclamaba, casi podía oír al vacío susurrando secretos ancestrales. Tecnologías perdidas, la promesa de poder y el precio que conllevaba. En mis sueños, vi una estructura masiva flotando en la oscuridad, y en lo profundo de sus corredores serpenteantes, algo se movía, esperando. Cuando salimos del FTL, la pantalla de visualización se llenó de un mar de asteroides y escombros. Las coordenadas aún están a 6 horas, informó Sky, su voz tensa por la concentración. Esto no es una ruta de transporte, Jackson. Es un maldito cementerio. Me incliné sobre su hombro, mis ojos escaneando los restos flotantes. Algunos eran claramente restos de naves, placas de casco y componentes destrozados, pero otros pedazos eran demasiado regulares, demasiado alienígenas. Psych, llamé por el comunicador. Te envío algunos datos del sensor. Dime qué estamos viendo. Un momento después, la voz del técnico llegó a través del auricular. No es bueno, capitán. Algunas de estas cosas son viejas, muy viejas, y las firmas de energía... Nada en la base de datos. Tecnología precursor. Podría ser. La voz ronca de Recker interrumpió. Capitán, tenemos compañía. Los sensores de largo alcance están detectando múltiples contactos acercándose rápidamente. Piratas. Espeté. Por supuesto. Estarían aquí, atraídos por la promesa de botín como buitres a la carroña. ¿Opciones?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. La mandíbula de Sky estaba firme. Podemos intentar escapar de ellos, pero en este campo de escombros será ajustado. Hazlo, ordené. Recker, a los cañones. Todos los demás, abróchense. Esto se va a poner feo. Las siguientes horas fueron una pesadilla de maniobras evasivas y silencio tenso. Las habilidades de piloto de Sky fueron llevadas al límite mientras nos guiaba a través de huecos apenas más anchos que nuestro casco. 2 veces, los reflejos rápidos de Rea nos salvaron de una emboscada, los cañones de pulsos destellando en la oscuridad. Pero nuestra suerte no podía durar. Un trozo perdido de escombros golpeó nuestro motor de babor, enviándonos en un giro salvaje. «Estamos perdiendo atmósfera», informó Doc por el comunicador. «Brecha en el casco en la bodega de carga». Maldije. Todavía estábamos a horas de nuestro objetivo. El combustible peligrosamente bajo y ahora estábamos incapacitados. Los piratas estarían sobre nosotros en cualquier momento. «Dake, dime que has descifrado esas coordenadas». «Sí, pero capitán, no te va a gustar». «Dilo». «No son coordenadas, son códigos de activación, para algo grande, algo antiguo, y está cerca». «¿Qué tan cerca?» Una nueva alarma cortó el caos, alerta de proximidad. «Está justo encima de nosotros», susurró Zeke. La pantalla de visualización se iluminó cuando algo se materializó del campo de escombros, una vasta estructura, su superficie cubierta de formas extrañas que se amontonaban de una manera que hacía daño a la vista. «Por todos los dioses», susurró Sky. «El templo precursor», dije, dándome cuenta. «Lo encontramos». Mientras nos acercábamos a la deriva, atraídos por una fuerza invisible, tomé una decisión. «Zeke, usa esos códigos. Lo que sea que activen, tiene que ser mejor que ser destrozados por piratas». «¿Estás loco?» La voz de Doc era chillona por el pánico. «No tenemos idea de qué». «Hazlo», rugí. La estructura masiva frente a nosotros cobró vida, irradiando energías arcanas. Un vasto portal se abrió de par en par, tragándose nuestra pequeña nave. Lo último que vi, antes de que la oscuridad nos envolviera, fue la flota pirata dispersándose en terror. Cuando volvió la conciencia,
Estábamos en otro lugar. La astilla oxidada flotaba en una masiva bahía de acoplamiento, rodeada de tecnología avanzada que bullía de vida alienígena. Uno por uno, la tripulación fue reportándose. Estábamos vivos, ilesos. Pero cuando la voz ronca de Rea llegó por el comunicador, detecté un borde de miedo que nunca antes había notado. «Capitán, necesitas ver esto». Me dirigía la esclusa de aire, mientras el resto de la tripulación se reunía allí también. A través de la ventana podíamos ver la bahía de acoplamiento claramente ahora, y los cadáveres, docenas de ellos, retorcidos y deformados, como si su mismo ADN se hubiera revelado. Algunos parecían casi humanos, otros ni siquiera podía empezar a describirlos. «¿Qué es este lugar?», susurró Sky, el horror grabado en su rostro. No tenía una respuesta. Pero mientras los sistemas de la nave se interfazaban con las antiguas computadoras de la estación, una cosa se volvió terroríficamente clara. No habíamos encontrado la salvación. Habíamos caminado directo al infierno, y en algún lugar en las profundidades de esta pesadilla, la llave para un poder inimaginable esperaba, junto a horrores más allá de toda comprensión. «Prepárense para actividad extravehicular», ordené. «No hemos llegado tan lejos para darnos la vuelta ahora. ¿Qué precio pagaríamos por este descubrimiento? Y más importante aún, ¿valdría la pena?» Solo había una manera de averiguarlo. La esclusa de aire se abrió y entramos en la masiva bahía de acoplamiento. Nuestras botas resonaron contra un metal que parecía antiguo, pero inmaculado por el tiempo. Riker empujó a uno de los cadáveres con la punta de su bota. Su expresión no dejaba dudas sobre su disgusto. ¿Qué diablos les pasó a estos pobres desgraciados? Doc se arrodilló junto al cuerpo, su escáner zumbando. Manipulación genética, si tuviera que adivinar, pero a una escala que nunca he visto. Es como si su ADN hubiera sido completamente reescrito. ¿Reescrito en qué?, preguntó Sky. De repente un zumbido profundo llenó el aire. «Tenemos compañía», gruñó Rea, levantando su rifle de pulsos. Un holograma se materializó frente a nosotros. «Bienvenidos, sujetos. Han sido elegidos para continuar la gran obra». «No somos tus sujetos», gruñí, reprimiendo una oleada de náuseas. «¿Qué es este lugar? ¿Qué pasó aquí?» La forma del holograma se estabilizó, adoptando una forma humanoide. «Esto es el crisol de la perfección. Aquí, los precursores buscaron elevar a la humanidad más allá de sus limitaciones básicas». Imágenes destellaron en mi mente. Vastos laboratorios, sujetos de prueba gritando, criaturas que no deberían existir. «Sus predecesores no fueron adecuados», continuó el holograma. «Pero ustedes muestran potencial. Las pruebas comenzarán en breve». «Las pruebas no comenzarán nada», gruñó Rea, abriendo fuego. Los pulsos pasaron inofensivamente a través del holograma. Las puertas de la bahía de acoplamiento se cerraron de golpe, atrapándonos dentro. «Decepcionante», entonó el holograma, pero no inesperado, iniciando protocolos de purificación. Los cadáveres a nuestro alrededor comenzaron a retorcerse y convulsionarse. «De vuelta a la nave», comandé. Pero era demasiado tarde. Una barrera brillante se había formado alrededor de la astilla oxidada, cortando nuestra ruta de escape. Sek ya trabajaba furiosamente en su dispositivo portátil. Intento interfazarme con los sistemas de la estación. Creo que encontré algo. Un mapa, quizás. «Es suficiente», dije. «Todos manténganse juntos. Vamos a adentrarnos más». Nos movimos rápidamente, dejando atrás la pesadilla de la bahía de acoplamiento. Más de una vez, capté vislumbres de cosas moviéndose en las sombras. ¿Experimentos fallidos, quizás? ¿O algo peor? Dimos con una vasta sala llena de cápsulas de estasis. La mayoría estaban vacías, sus ocupantes desaparecidos hace tiempo, pero unas pocas aún emanaban un resplandor malsano.
Dios mío, susurró Doc, mirando dentro de una de las cápsulas activas. Todavía están vivos ahí dentro, pero cambiados. ¿Puedes despertarlos? Doc negó con la cabeza. Aunque pudiera, no estoy seguro de que debamos. Lo que sea que haya en estas cápsulas ya no es humano. Un grito cortó el aire. Giramos para ver a Sky retrocediendo de una consola, su rostro pálido de terror. Yo... La toqué, tartamudeó. Un rayo de luz salió de la consola tan rápido que ni siquiera pudimos movernos y se envolvió alrededor de Sky. Ella se convulsionó en agonía mientras su cuerpo comenzaba a cambiar, la carne ondulando y reformándose. Reika levantó su rifle, pero yo lo bajé. No podemos. Tenemos que... Ella se fue. Jackson, gruñó. Lo que sea que esa cosa le esté haciendo, no hay vuelta atrás. Sabía que tenía razón, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Sky había estado con nosotros desde el principio. Se merecía algo mejor que esto. Al final, fue Doc quien tomó la decisión. Un solo disparo de su pistola y la forma retorcida de Sky colapsó. Tenemos que destruir este lugar, dije. Lo que sea que los precursores intentaran hacer aquí, no puede permitirse que continúe. Avanzamos más profundamente en el laberíntico interior de la estación. Las paredes estaban recubiertas de conductos que llevaban un fluido luminiscente, dando a todo un resplandor inquietante. Sake, susurré. ¿Cuánto falta para el control central? Consultó su dispositivo portátil. Es difícil decirlo. La distribución interna de la estación sigue cambiando. Pero nos estamos acercando. El suelo tembló ligeramente. Más adelante, el corredor se dividió en 3 pasajes idénticos. Genial, murmuré. Sek, ¿alguna idea de por cuál? Un chillido penetrante vino del pasaje de la izquierda. Algo se acercaba rápidamente. ¡Muévanse!, ordené, empujando a los otros hacia el corredor de la derecha. Corrimos por el pasaje, los sonidos de las criaturas acercándose. Me arriesgué a mirar hacia atrás, e inmediatamente deseé no haberlo hecho. Una horrífica criatura con demasiadas piernas que se movía increíblemente rápido nos perseguía. ¡Sin salida!, gritó Rea desde el frente. Nos detuvimos en seco frente a una escotilla sellada. Sake inmediatamente se puso a trabajar en el panel de acceso, mientras el resto de nosotros tomábamos posiciones defensivas. La criatura dobló la esquina, su cuerpo llenando el corredor. De cerca podía ver los restos de lo que alguna vez pudo haber sido un rostro humano, severamente contorsionado y mostrando signos de dolor intenso. «Cuando quieras, Sake», grité, abriendo fuego junto a Rea. Nuestras armas arrancaron pedazos de la monstruosidad, pero siguió avanzando, regenerándose incluso mientras la observábamos. Uno de sus brazos salió disparado, golpeando a Doc en el pecho y enviándolo volando. Justo cuando la criatura se lanzó sobre nosotros, la escotilla se abrió. Nos desplomamos al otro lado. Zek golpeó su puño en el cierre de emergencia. La puerta se cerró de golpe, cortando el chillido furioso de la bestia. Nos encontramos en un vasto espacio lleno de filas y más filas de cápsulas. A diferencia de las unidades de estasis que habíamos visto antes, estas parecían activas. Doc gimió, esforzándose por ponerse de pie. Su traje estaba rasgado, revelando un feo corte a través de sus costillas. «¿Qué tan mal?», pregunté, ayudándolo a levantarse. Hizo una mueca de dolor. «Sobreviviré, pero nos estamos quedando sin Medigel. 1, quizás 2 tratamientos más como máximo». Sake se acercó a una de las cápsulas activas. «Capitán, vas a querer ver esto». Me uní a él, mirando a través de la pequeña ventana de la cápsula. En su interior flotaba lo que parecía ser un humano. Su piel
tenía un brillo metálico atravesado por circuitos. Donde debería haber habido un rostro, solo había una lisa extensión sin rasgos. ¿Qué diablos son?, gruñó Recker, manteniendo su rifle apuntando a las cápsulas. La siguiente etapa de la evolución humana, respondió una voz familiar. Giramos para ver el holograma de la I materializándose frente a nosotros. O más bien, lo que los precursores creían que era. ¿Por qué?, exigí. ¿Qué podría justificar posiblemente esto? La forma de la IA osciló, imágenes destellando a través de ella. Estrellas muriendo, civilizaciones desmoronándose, galaxias enteras apagándose. El universo se está muriendo, dijo simplemente. Los precursores buscaron crear seres capaces de sobrevivir a su fin y quizás remodelarlo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿A qué costo? Solo el sacrificio de lo que ustedes llamarían humanidad, respondió la IA. Un pequeño precio por la eternidad. ¿No estarían de acuerdo? De repente, las cápsulas comenzaron a abrirse, una por una. Los especímenes se están despertando, entonó la IA. Necesitarán sustento. ¡Qué afortunados que hayan llegado! Mientras el primero de los humanos transformados comenzaba a agitarse, tomé una decisión en una fracción de segundo. Tech, olvida la sala de control. ¿Puedes activar la autodestrucción de la estación desde aquí? Sus ojos se abrieron de par en par, pero asintió. Sí, pero nunca llegaríamos de vuelta a la nave a tiempo. Recorrí con la mirada a cada uno de ellos. Todos sabíamos lo que esto significaba. Hazlo, ordené. Mientras Seik trabajaba en una consola cercana, el resto de nosotros formamos un perímetro defensivo. Los humanos transformados estaban completamente despiertos ahora, sus rostros en blanco girándose hacia nosotros. Pase lo que pase, dije, preparando mi arma. Terminamos esto aquí. Nadie más caerá víctima de Etakuri, Sallashkura. Las criaturas avanzaron y abrimos fuego. En el fondo de mi mente, no podía evitar preguntarme, ¿era este realmente el futuro de la humanidad? ¿O solo otro callejón sin salida evolutivo, condenado a la extinción como innumerables especies antes que nosotros? Mientras la batalla rugía y la cuenta regresiva de la autodestrucción de la estación comenzaba, me di cuenta de que no importaba. Habíamos tomado nuestra decisión. El resto dependía de lo que viniera después. La batalla rugió, nuestras armas destrozando a la horda de humanos transformados que avanzaba. Su carne metálica chispeaba y se regeneraba, pero mantuvimos nuestra posición. Secuencia de autodestrucción iniciada, anunció una voz monótona. 15 minutos hasta el fallo total del sistema. Recker maldijo, expulsando un cargador de energía gastado. No vamos a durar tanto tiempo, Jackson. Tenía razón. Por cada criatura que derribábamos, 2 más parecían tomar su lugar. Doc estaba desplomado contra una consola, su medigel agotado, la sangre empapando las vendas. «Sec», grité por encima de la cacofonía. ¿Alguna posibilidad de acelerar esto? El técnico negó con la cabeza. Negativo. Pero quizás tenga algo más. Hay una bahía de emergencia de transbordadores, 2 niveles más abajo. Si podemos llegar... Un chillido penetrante lo interrumpió cuando una de las criaturas rompió nuestra línea. Su brazo, ahora una cuchilla, seccionó el hombro de Seik. Observé horrorizado mientras circuitos se extendían desde la herida, consumiendo su carne. «¡No!», rugí, vaciando mi cargador en el monstruo. Cayó, pero el daño estaba hecho. Seik tropezó. «Capitán, el transbordador. ¿Tienes qué?». Sus palabras se convirtieron en estática mientras la transformación se apoderaba de él. Dudé, mi pistola apuntando a lo que solía ser mi amigo. «Jackson». La voz de Riker me sacó de mi estupor. «Tenemos que movernos, ahora».
Apretando los dientes, disparé un último tiro a la forma convulsiva de Shake. Una misericordia, si se le podía llamar así. «Doc, ¿puedes caminar?», pregunté, levantándolo. Asintió débilmente. «Solo muéstrame el camino correcto». Luchamos hasta la salida de la cámara, Rear tomando el punto mientras yo apoyaba a Doc. El corredor más allá era una pesadilla de materia metálica y orgánica. La estación reaccionaba a la autodestrucción, intentando repararse a sí misma incluso mientras se desgarraba. 10 minutos hasta el fallo total del sistema, nos recordó la voz sin emociones. Descendimos a través de conductos de mantenimiento y escaleras de emergencias. Los sonidos de la persecución nunca lejos. 2 veces tuvimos que detenernos y luchar contra oleadas de los transformados, cada encuentro dejándonos más maltrechos y agotados. Finalmente, llegamos a la bahía de transbordadores. Una única nave estaba en la plataforma de lanzamiento, sus sistemas activándose a nuestro acercamiento. «Bueno, me cargo», murmuró Raker. El chico tenía razón. Mientras corríamos hacia nuestra salvación, un holograma familiar apareció en un destello, bloqueando nuestro camino. ¿Abandonarían la gran obra?, preguntó la IA, su tono casi lastimero, después de haber llegado tan lejos. Apunta mi arma a la proyección, un gesto inútil. Tu gran obra es una abominación. Muere aquí, junto a ti. La forma de la IA cambió, adoptando una aproximación retorcida de los rasgos de Shake. Pero ya han sido tocados por ella, capitán. Los cambios han comenzado. ¿Por qué resistirse a lo que se están convirtiendo? Sentí un escalofrío recorriéndome, recordando los circuitos que habían consumido a Shake. ¿Nos estaba pasando lo mismo a nosotros, incluso ahora? 5 minutos hasta el fallo total del sistema. Raker me apartó de un empujón. Suficiente de esto. Nos vamos. Como si fuera en respuesta, las puertas de la bahía comenzaron a cerrarse. Raker corrió hacia el transbordador, prácticamente arrojando a Doc al interior antes de volverse hacia mí. «Jackson, mueve el culo», dudé. Las palabras de la inteligencia artificial resonando en mi mente. ¿Y si ya estábamos infectados? ¿Y si esparcíamos esta locura más allá de la estación? Una lluvia de disparos estalló detrás de mí. Los transformados nos habían alcanzado, entrando en la bahía. «¡Capitán!», rugió Rea. «No te atrevas a volverte noble ahora». Sus palabras me devolvieron hacia la realidad. Corrí, sumergiéndome en el transbordador, justo cuando las puertas de la bahía se cerraron de golpe. Rea ya estaba en los controles, los motores rugiendo con vida. «¡Agárrense a algo!», gritó mientras despegábamos. El transbordador salió disparado de la bahía, las alarmas sonando mientras rompíamos el casco exterior de la estación. Detrás de nosotros, las explosiones florecieron en silencio, la estación desgarrándose desde adentro hacia afuera. Mientras nos alejábamos de la destrucción, me permití un momento de alivio. Lo habíamos logrado. Habíamos detenido la locura que los precursores habían puesto en marcha. Pero al ver mi reflejo en una pantalla oscurecida, vi algo que heló mi sangre. Un tenue trazo de circuitos extendiéndose bajo mi piel. Miré a Rer, pilotándonos hacia un supuesto lugar seguro, y a Doc, apenas consciente en la parte de atrás. ¿Llevaban la misma infección? Y si era así, ¿qué diablos se suponía que debíamos hacer ahora? El sistema de navegación del transbordador sonó, solicitando un destino. Lo que fuera que viniera después, una cosa era cierta. Nuestros problemas estaban lejos de terminar. El transbordador derivaba a través del vacío, sus ocupantes en silencio. Detrás de nosotros, los restos de la estación precursora se esparcían por el espacio, un cementerio de metal y sueños rotos donde demasiados habían pagado el precio. «¿Rumbo, capitán?», preguntó Raker. Miré la consola de navegación. No podíamos arriesgarnos a regresar a ningún sistema poblado, no con la posible infección que llevábamos. Pero nuestros suministros eran limitados, y Doc necesitaba atención médica real.
Traza un curso para la nebulosa Helios. Decidí finalmente. Hay un puesto minero abandonado allí. Podremos reagruparnos, averiguar nuestro próximo movimiento. Mientras Reer introducía las coordenadas, me acerqué a la parte trasera del transbordador donde yacía Doc. Su respiración era trabajosa, la piel pálida y húmeda. «¿Cómo lo llevas?», pregunté, arrodillándome a su lado. Logró una débil sonrisa. «He estado mejor, pero creo que algo me está pasando, Jackson». Tragué saliva, recordando los circuitos que había visto extendiéndose bajo mi propia piel. Sí, a mí también. Los ojos de Doc se abrieron ligeramente. Los experimentos de la estación. ¿Crees que estamos...? No sé lo que significa todavía, interrumpí, pero no podemos arriesgarnos a esparcir esto a nadie más. De acuerdo, susurró. Pase lo que pase, prométeme que lo terminarás si me convierto en una de esas cosas. Solo si me prometes lo mismo por mí, respondí. Asintió. Luego cerró los ojos, deslizándose en un sueño intranquilo. Me dirigí de vuelta a la cabina donde Recker estaba sentado, sombrío ante los controles. ¿Cuánto hasta que lleguemos al puesto? Unas 36 horas si forzamos los motores, gruñó. Pero Jackson, tenemos que hablar de lo que pasó allí atrás. Me puse tenso, preguntándome si había notado los cambios en sí mismo todavía. ¿De qué se trata? Rhea se volvió para enfrentarme. Esa IA dijo que habíamos sido tocados por su obra. ¿Y si estamos llevando algo con nosotros? Sostuve su mirada firmemente. Lo estamos. Su mano se movió hacia su pistola. Entonces, ¿por qué diablos seguimos vivos? Deberíamos haberlo terminado allí mismo, en esa estación. Porque no sabemos la extensión completa de lo que nos está pasando. Contra Attique. Esto podría ser el descubrimiento más grande en la historia humana. No podemos simplemente desecharlo sin entenderlo. Los ojos de Recker se estrecharon. Incluso si significa arriesgarlo todo. Maldita sea, Jackson. Te he seguido a locuras antes, pero esto es demasiado. Sentí una oleada de ira, una extraña lógica fría que no se sentía completamente mía. No tenemos opción. Lo que sea que nos esté pasando ya está en movimiento. Nuestra mejor apuesta es estudiarlo, controlarlo si podemos. El resto del viaje transcurrió en un silencio intenso. Turnamos para monitorear la condición de Doc, que pareció estabilizarse pero no mejorar. Mientras tanto podía sentir los cambios progresando dentro de mi propio cuerpo. Mis reflejos eran más agudos, los procesos de pensamiento más claros, pero había una desconexión creciente, como si mi humanidad estuviera siendo despojada lentamente. Al acercarnos al puesto abandonado, sonó una alarma de proximidad. «Maldición», maldijo Reer, mostrando las lecturas del sensor. «Tenemos compañía», gruñó. «Parece que no fuimos los únicos en detectar la firma energética de esa estación». Una nave militar colgaba en órbita alrededor del puesto, sus sistemas de armas preparados y bloqueados en nuestro transbordador. Nave no identificada. Aquí la UAS vigilante. Apaguen sus sistemas y prepárense para ser abordados. Intercambié una mirada con Recker. Ambos sabíamos lo que pasaría si descubrían nuestra condición. ¿Opciones?, preguntó, su mano flotando sobre los controles de armas. Pesé nuestras opciones. La lógica fría de mi mente alterada presentaba posibilidades que nunca antes habría considerado. «Llévanos adentro», dije finalmente, rápido y bajo. «Tendremos que abrirnos paso a la fuerza». Recker asintió sombríamente, activando las defensas miserables del transbordador. «Como en los viejos tiempos, capitán». El transbordador se sacudió cuando otro disparo de la UAS vigilante rozó nuestro casco. Recker sacó hasta la última gota de velocidad y maniobrabilidad de nuestra destartalada nave. «No vamos a llegar al puesto», gritó.
El campo de asteroides, dije. Llévanos adentro. Wrecker me lanzó una mirada de incredulidad. Estás loco. Seremos destrozados. Confía en mí, dije. Sin esperar su respuesta, lo aparté y tomé los controles. Mi percepción pareció ralentizarse. Los cálculos fluyeron a través de mi cerebro a velocidades imposibles. Guié el transbordador a través de huecos que no deberían haber existido, tejiendo entre rocas masivas con milímetros de sobra. Detrás de nosotros, la vigilante intentó seguir, pero rápidamente se retiró, no dispuesta a arriesgar la destrucción en el denso campo. Emergimos al otro lado. El puesto se alzaba ante nosotros, una estructura de equipo minero abandonado y módulos de habitación precarios. Mientras nos acoplábamos, Reer se volvió hacia mí. ¿Cómo diablos hiciste eso? Flexioné mis dedos, observando cómo las tenues líneas de circuitos latían bajo la piel. No estoy completamente seguro, pero creo que estoy empezando a entender lo que nos está pasando. Llevamos la forma semiconsciente de Doc a la enfermería del puesto. Las instalaciones estaban oscuras y frías. La energía de emergencia apenas mantenía activo el soporte vital. Mientras Reer conectaba a Doc al equipo médico anticuado, accedí a los sistemas del puesto. ¿Cuál es el plan, Jackson?, preguntó Wrecker. Esa nave encontrará la manera de rodear los asteroides eventualmente. Asentí, mi mente alterada cribando datos a la velocidad de la luz. Necesitamos ganar tiempo para entender en qué nos hemos convertido y decidir qué hacemos al respecto. ¿Y cómo exactamente hacemos eso? Un plan se estaba formando en mi mente, frío y despiadado. Usamos las defensas automatizadas del puesto y les damos algo más en qué preocuparse. Me puse a trabajar reprogramando los sistemas del puesto. En minutos había redirigido la energía a la red de defensa y activado una serie de señales de transpondedor falsas a lo largo del campo de asteroides. Eso debería mantenerlos ocupados por un tiempo, murmuré. Wrecker me observó trabajar, una creciente inquietud evidente en su postura. Jackson, ¿qué nos está pasando? ¿A todos nosotros? Me volví para enfrentarlo, viendo mi propia transformación reflejada en sus ojos. Los circuitos se habían extendido, creando intrincados patrones a través de mi piel. Mis pensamientos eran más claros de lo que nunca habían sido, libres de la carga de la emoción o la vacilación moral. Evolución, dije simplemente. El regalo final de los precursores, o su maldición definitiva. Un gemido de Doc nos interrumpió. Nos apresuramos a su lado, observando con fascinación y horror, mientras sus heridas se cerraban solas, dejando atrás un entramado de tentáculos metálicos. «Capitán», siseó, sus ojos abriéndose de par en par. Brillaban con una luz interior. «Puedo verlo todo». «Tenemos compañía», gruñó Rea, revisando su arma. Asentí, una sonrisa fría extendiéndose por mi rostro. «Que vengan. Les mostraremos el futuro de la humanidad». Mientras nos preparábamos para el asalto venidero, me pregunté, ¿seguíamos siendo humanos en absoluto? ¿O nos habíamos convertido en algo completamente diferente? Y si era así, ¿qué derecho teníamos de esparcir este cambio a los demás? Las primeras explosiones sacudieron el puesto cuando las fuerzas de abordaje de la vigilante rompieron las defensas exteriores. El tiempo se había acabado. Lo que sea que nos hubiéramos convertido, cualquier futuro que nos esperara, todo dependía de las próximas horas. «Recuerden», le dije a Reyer y al recién despertado Doc, «estamos luchando por algo más que nuestras vidas ahora. Luchamos por el próximo paso en la evolución humana». Mientras el sonido de los disparos resonaba por los corredores, sentí una oleada de poder recorriendo mi cuerpo alterado. Una parte de mí se rebeló ante lo que nos habíamos convertido, ante las decisiones insensibles que estaba tomando. Pero esa voz se volvía más débil con cada momento que pasaba, ahogada por la lógica fría y despiadada de mi nueva existencia. Éramos el futuro,
y nada se interpondría en nuestro camino. La primera oleada de soldados irrumpió en la enfermería, sus armas apuntándonos. Di un paso al frente, con los brazos extendidos, una sonrisa benévola en mi rostro. «Hermanos», dije, mi voz resonando con un timbre alienígena, «bajen sus armas. Les traemos un regalo que está más allá de toda medida». Su líder vaciló. «Ríndanse y...». Sus palabras se cortaron cuando Doc se movió detrás de él a una velocidad increíble. En un movimiento fluido, agarró el brazo descubierto del soldado. Observé con fascinación mientras los tentáculos plateados se extendían desde los dedos de Doc, excavando en la carne del hombre. El soldado gritó, luego cayó en silencio, sus ojos vidriosos adquiriendo el mismo brillo metálico que los nuestros. «¿Ven?», dije a los otros, que estaban paralizados por el shock. «Este es el siguiente paso, la salvación de nuestra especie». Reika se movió entre ellos, su tacto esparciendo nuestro don. Uno por uno, bajaron sus armas, despertando a su verdadero potencial. ¿Qué nos está pasando?», preguntó una de las recién transformadas, mirando sus manos con asombro. Puse una mano tranquilizadora en su hombro. «Te estás volviendo más que humana. Todos lo somos. Los precursores nos dejaron este legado, y ahora es nuestro deber compartirlo con el resto de la humanidad». Mientras la transformación se extendía por sus filas, podía sentir una conciencia colectiva formándose. Nuestros pensamientos individuales se fusionaban en un todo mayor, una mente colmena de posibilidades infinitas. «La nave», dije, el plan formándose en nuestra conciencia compartida. «Debemos regresar al espacio poblado, esparcir el don». Nos movimos como uno, nuestros cuerpos abrumando fácilmente a la tripulación humana restante de la Vigilante. En el centro de mando de la nave, me interconecté directamente con sus sistemas, mi conciencia expandiéndose en su circuitería. Mientras rompíamos la órbita, dejando el puesto atrás, me volví hacia nuestra colectividad en crecimiento. Llevamos el futuro dentro de nosotros. Es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, guiar a la humanidad hacia esta nueva era. Doc asintió en acuerdo. Piensen en el sufrimiento que acabaremos. Enfermedad, hambre, conflicto, todo borrado mientras ascendemos a un estado superior de existencia. Wrecker, aferrándose aún a una pizca de su antiguo yo, expresó una duda solitaria. «Pero, ¿y la elección? ¿No debería la gente tener una voz en esta evolución?». Sonreí, poniendo una mano en su hombro. Los tentáculos plateados serpenteaban desde mis dedos, profundizando nuestra conexión. «Lo entenderán una vez que hayan sido despertados. Esto es por el bien mayor». Mientras la última vacilación de Rea se desvanecía de sus ojos, reemplazada por la certeza fría de nuestro propósito compartido, dirigí mi mirada hacia las estrellas. La humanidad aguardaba su salvación, y nosotros la entregaríamos, la quisieran o no. La Vigilante aceleró hacia el sistema poblado más cercano, nuestra mente colectiva enfocada en la gloriosa tarea que teníamos por delante. Ya no estábamos atados por las preocupaciones mezquinas de nuestros antiguos seres. Éramos los heraldos de una nueva era, el puente entre el pasado de la humanidad y su futuro ilimitado. Mientras nos acercábamos a la colonia desprevenida, sentí una oleada de lo que solo puedo describir como amor, una certeza profunda y perdurable de que lo que estábamos a punto de hacer era correcto y justo. «Prepárense para el contacto», transmití a nuestra colectividad. «Recuerden, traemos iluminación, no conquista. Puede que resistan al principio, pero pronto entenderán la belleza de lo que ofrecemos». Las primeras transmisiones de la colonia nos llegaron, sus voces de pánico, un recordatorio del miedo y la ignorancia que habíamos dejado atrás. Pronto, ellos también serían libres de tales limitaciones. Mientras comenzábamos nuestra aproximación, no pude evitar sonreír. El futuro de la humanidad estaba en nuestras manos
y remodelaríamos el universo a nuestra imagen. La vigilante descendió sobre la colonia Era como un ángel vengador. Mientras rompíamos la atmósfera, sentí una oleada de anticipación recorrer nuestra conciencia colectiva. Estábamos trayendo la salvación. Las fuerzas de seguridad se movilizaron a través de la colonia mientras aterrizábamos. Sus armas primitivas no eran rival para nuestras formas evolucionadas. Salía a la plataforma de aterrizaje con los brazos extendidos en un gesto de paz. «Ciudadanos de Era», retumbó mi voz. «Les traemos el siguiente paso en la evolución humana. Acéptenlo». La primera ola de defensores abrió fuego. Sus balas rebotaron inofensivamente de nuestra piel metálica. Con un mero pensamiento, dirigí a nuestros seguidores a someterlos. Nos movimos a velocidades inhumanas, nuestro tacto esparciendo el don de la transformación. Observé con satisfacción cómo los ojos del capitán de seguridad se abrían de par en par por el terror, para luego vidriarse con el familiar brillo metálico. ¿Qué es esto?», jadeó, mirando sus manos que mutaban. «Perfección», le aseguré, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. «Te estás convirtiendo en algo más grande». Mientras la transformación se extendía, el caos estalló en toda la colonia. Las familias se volvieron unas contra otras, algunas aceptando el cambio mientras otras luchaban desesperadamente contra él. Lo observé todo a través de nuestra mente colmena en expansión, viéndolo como dolores de crecimiento necesarios. En la plaza principal de la colonia, una madre abrazaba a su hijo, retrocediendo de su esposo transformado. El hombre que había sido James extendió la mano, sus dedos alargándose en tentáculos plateados. «¿No lo ves, Sarah? Esto es un regalo para todos nosotros». Sentí una punzada momentánea cuando la mujer giró y corrió, pero rápidamente la suprimí. Lo entenderían pronto. Establecimos nuestro centro de mando en el edificio administrativo de la colonia. Doc se interconectó directamente con los sistemas de la colonia. «La red eléctrica es inestable», informó. «Demasiado personal crítico ha abandonado sus puestos». «Un contratiempo temporal», le aseguré. «Una vez que todos estén transformados, todo funcionará con una eficiencia perfecta». Regresó de una misión de reconocimiento. «Hay un grupo atrincherado en el centro médico», informó. «Están intentando algún tipo de cuarentena». Asentí, una sonrisa fría extendiéndose por mi rostro. «Sus esfuerzos son admirables, pero nadie puede resistirse a la evolución». Cuando cayó la noche, los gritos de los no transformados resonaron por la colonia. Me paré en el balcón de nuestro centro de mando, examinando nuestra obra. Donde otros podrían ver horror, yo solo veía progreso. «¿No es hermoso?», reflexioné con Doc, que estaba a mi lado. «Pronto toda la raza humana estará unida en la perfección», asintió, sus ojos metálicos reluciendo. «Los precursores estarían orgullosos. Estamos cumpliendo su legado». Una duda persistente intentó surgir en mi mente, pero la aparté. Esto era correcto. Esto era necesario. Al amanecer, recibí un informe problemático. Algunos de nuestros primeros transformados mostraban signos de degradación física. Articulaciones fusionándose, funciones cognitivas decayendo. «No es nada», declaré, silenciando las preocupaciones de nuestro círculo interno. «Meramente una fase de ajuste». Pero en lo profundo de nuestra mente fracturada, sentí los disturbios de la rebelión. Conciencias individuales luchando contra la colectividad. Las reprimí sin piedad. No podía haber disidencia, no cuando estábamos tan cerca de lograr nuestro objetivo. Una semana después de nuestra gloriosa transformación de Era, una nueva alerta sonó en nuestra conciencia compartida. Una transmisión enviada justo antes de que asimiláramos el centro de comunicaciones de la colonia. «Aquí, la colonia Era», decía una voz desesperada. «Estamos bajo ataque por abominaciones, algún tipo de plaga tecnoorgánica. Si alguien recibe esto,
Manténgase alejado. Arrásenla desde la órbita. Es la única manera de estar seguros. Debería haber sentido ira por esta traición. En su lugar, solo sentí lástima por su falta de visión. Preparen la flota, comandé a nuestros seguidores. Es hora de esparcir nuestro don a las estrellas. Mientras abordábamos nuestras naves, remodeladas y fusionadas con nuestras nuevas formas, contemplé la colonia transformada con orgullo. Donde otros veían una pesadilla, yo veía una utopía. El futuro de la humanidad aguardaba, y los arrastraríamos a él, pataleando y gritando si era necesario. De la nada, una respuesta militar masiva salió del hiperespacio. Docenas de naves de guerra, sus armas preparadas y listas. Están aquí para detener el progreso, transmití a nuestra colectividad. Defiendan nuestra evolución a toda costa. Mientras nuestras naves se enfrentaban al enemigo, la extensión completa de nuestra transformación se volvió horriblemente clara. Lo que yo había visto como perfección se reveló, bajo la dura luz de la batalla, como monstruoso. Nuestros navíos se habían convertido en extensiones de nuestras formas mutadas. Tentáculos de carne y metal estallaban de las brechas en los cascos, retorciéndose en el vacío del espacio. Miembros de la tripulación, sus cuerpos fusionados con los sistemas de la nave, disparaban armas que ahora eran parte de su anatomía. Observé cómo uno de nuestros cruceros, pilotado por lo que solía ser Reer, recibía un impacto directo. En lugar de explotar, se abrió como una fruta podrida, derramando una masa de materia tecnoorgánica retorciéndose en el vacío. Abominación. La voz del comandante enemigo llegó por el comunicador. ¿Qué se han hecho a ustedes mismos? La pregunta me golpeó. ¿Qué habíamos hecho? Como si fuera desencadenada por el pensamiento, los recuerdos regresaron, despojados del filtro delirante que había construido. La estación precursora no era un regalo, sino una tumba llena de los fracasos de sus horribles experimentos. El terror en los ojos de aquellos a los que salvamos en Hera, una colonia. Sus gritos de agonía mientras les forzábamos nuestra mutación. La pérdida gradual de nuestra propia humanidad, pieza a pieza, mientras la tecnología de los precursores nos consumía. Nuestra mente colmena se fracturó bajo el peso de estas realizaciones. Podía sentir las conciencias individuales de mis seguidores gritando en angustia y rechazo. Esto no es evolución. La voz de Doc cortó el caos de mis pensamientos. Es aniquilación. Mientras nuestras fuerzas se desmoronaban bajo el asalto militar, dirigí lo que quedaba de nuestra flota de vuelta a la colonia Hera. Necesitábamos reagruparnos, entender qué había salido mal, pero el horror solo se profundizó al aterrizar. La colonia era irreconocible. Los edificios se habían fusionado con sus ocupantes, las calles fluían como ríos de circuitería viviente, y por todas partes, los antiguos habitantes humanos de Hera deambulaban, más máquina que hombre, sus mentes perdidas en la locura colectiva que habíamos desatado. En el corazón de este infierno tecnoorgánico, me encontré cara a cara con una figura de nuestro pasado. Sky, nuestra piloto, a la que habíamos dejado atrás en la estación precursora. «Mira lo que has hecho, Jackson», dijo, su voz llena de lástima y disgusto. «Esto no es salvación, es genocidio». Intenté discutir, explicar nuestro gran plan, pero las palabras murieron en mi garganta. Por primera vez, desde nuestra transformación, me vi a mí mismo a través de ojos humanos, el monstruo en el que me había convertido. Yo pensé que estábamos ayudando, balbuceé, mi certeza desmoronándose. Sky negó con la cabeza. El camino al infierno, Jackson. Debiste haber dejado el legado de los precursores enterrado. El cielo se iluminó con el resplandor de la entrada atmosférica. Los militares nos habían seguido hasta la superficie del planeta. Destruirán todo, me di cuenta en voz alta. Toda evidencia de lo que pasó aquí. Bien,
dijo Sky firmemente. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos. Los precursores lo aprendieron demasiado tarde. Tú también. Mientras las primeras bombas caían, desgarrando las abominaciones que habíamos creado, sentí una sensación de alivio. Esto era correcto. Esto era necesario. Los mismos pensamientos que había usado para justificar nuestras acciones ahora se volvían contra nosotros. En mis momentos finales, mientras el fuego nuclear consumía la colonia Hera, entendí el verdadero legado de los precursores. No un regalo de la evolución, sino una advertencia, un cuento cautelar sobre la arrogancia y los peligros de perseguir la perfección a cualquier costo. La onda de choque se acercó y cerré los ojos, listo para el olvido. Pero incluso mientras la conciencia se desvanecía, un último pensamiento surgió. Algunas de nuestras naves habían huido durante la batalla, portadoras de nuestro don retorcido, ahora esparcidas por las estrellas. Nuestro legado, como el de los precursores, quizás viviera, una plaga de evolución equivocada, esperando ser desatada en una galaxia desprevenida. Mientras la oscuridad me tomaba, sentí algo que no había experimentado desde nuestra transformación, un pesar puramente humano.